tú ya puedes decir yo soy Dios y tu ego no cree que te estés refiriendo a él, ahí te darás cuenta que todo lo que se manifiesta a través de ti es Dios manifestándose a través de ti, que todos los deseos, incluso que tú puedas experimentar y llamarle deseos, no son más que ideas o energía que se quiere materializar a través de ti. Alicia Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias, Alicia. Quería hablar contigo sobre el sistema de pensamiento egoico, de la escasez, del sentimiento de carencia que nos anima constantemente a querer obtener y conseguir. También sobre el sufrimiento del ser humano cuando lo evitamos y lo queremos cancelar en nuestra vida, justo en el momento que nace, como si fuera algo erróneo, y no le damos opción a su propio recorrido porque no lo queremos ver ni lo queremos sentir. Pero he visto, Alicia, que no vamos a hablar de esto. ¿Ah, que Vamos a no? hablar, no, si te parece, vamos a hablar de todo lo contrario. Vamos a ¡Hala! hablar de la abundancia, vamos a hablar ¡Hala! del amor incondicional, de cómo ¡Hala! elevar más y más nuestra vibración, del agradecimiento, de cómo llegan, si lo pides, comprensiones que son verdades universales y que son además guías perfectas para cada momento de nuestro camino. En cualquier caso, lo que sí he constatado es que hablar en positivo aumenta la creatividad exponencial. ¿Estás de acuerdo? Ostras, no me había fijado, pero no me había fijado directamente, pero experimento los resultados de un foco y también del otro, claro, cuando Exacto. estoy en el otro. Hay una alegría infinita, yo creo, Alicia, que tú que acompañas a personas o has acompañado a personas a lo largo de tu vida en sus procesos de despertar, lo sabes, y es cuando tienes el honor de presenciar el despertar espiritual de un ser cercano a ti. ¿Te ha sucedido algo así? ¿Has tenido ese honor de presenciar una verdadera transformación radical en el ser humano? La que más presencio es la mía propia. No, no de una forma, no te diría progresiva, porque no creo que sea una cuestión progresiva, sino que lo o soy consciente de eso cuando, ostras, cuando estoy experimentando estas aperturas, ¿no? Yo no estoy asentada en ese lugar, entonces experimento claramente el contraste de cuando emerge ese lugar sin venir a cuento, por decirlo de alguna manera, es decir, no suele tener nada que ver con lo que esté ocurriendo afuera. Como de A forma veces espontánea, quieres decir. experimento estados de dicha profunda en situaciones que no son agradables o no dan lugar a eso, no son causa de eso, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay una realidad interna que no está sujeta al mundo externo, aunque sí que también experimento cómo esas realidades internas, a medida que se las va permitiendo crecer y no te resistes más o te resistes menos, por decirlo de alguna manera, te opones menos, sí que hay o noto cómo mi mundo externo también eso se refleja. Ujú. Y aunque siempre hay desafíos a nivel relacional, de repente está todo manso hasta que ocurre, bueno, sale como una seta un desafío en cierta relación, algo que no esperabas, estaba tranquilo y de repente emerge un conflicto o con tu hijo o con cualquier cosa, ¿no? E incluso a pesar de eso, hay un algo interno que va haciéndose cada vez más sólido. Es que la palabra es solidez sin ser rígido. Esto no significa que tu parte humana a veces reaccione, no sea una santa ni impoluta, impecable en todos sus movimientos, pero sí que puedo ver cómo exteriormente se manifiesta esos niveles de conciencia, por decirlo de alguna manera, o esos, no es que no sé si llamarlo despertares, porque es verdad que le llaman así, pero
yo solo lo sé por la palabra, pero mis experiencias, pues no sabría cómo llamarle. La Pero verdad es que no sabría cómo son llamarle. actos de conciencia Son nuevos, darse cuentas muy, muy darse grandes cuenta. que caen por su propio peso y que te das cuenta que no son procesos de aprendizaje, no son cognitivos de aprendizaje, es decir, de que tú estabas pensando una cosa y esa cosa te lleva a otra y de esto has aprendido esto, Mm, mm. sino que es otro tipo de conocimiento que de repente no sé si es que se cae o es que se revela. Y entonces es un ostras, ¿sabes? Verlo como toda la información de golpe, que eso es algo que yo estoy experimentando. A ver, lo he experimentado muchas veces, igual que yo creo que todo el mundo, solo que simplemente no lo habíamos identificado como esto, ¿no? Mm. Y a medida que le vamos poniendo nombre, vamos viendo que eso es esto, o sea, que eso se llamaba así y siempre se ha Exacto. llamado, o sea, ¿no? Que tiene Porque tú, palabras. Alicia, ¿cuándo supiste que lo que te estaba sucediendo o te había sucedido era un despertar espiritual? La propia evolución, tu propia evolución. O La sea, ¿te verdad, ayudó a ponerle nombre de alguna manera? es que si te digo la verdad, yo no lo sé si estoy despierta. O Bueno, a sea, ver, no, te lo digo en serio. Es decir, yo no, porque es lo que te digo, no tengo, yo sé cuánta cuenta, o sea, me doy mucha más cuenta de todo lo que no soy capaz de ver. Cuanto más veo, más soy consciente de todo lo que no veo. Entonces yo tengo una permanente sensación de que hay mucho más por ver de lo que estoy viendo, lo cual siempre me da la impresión que estoy en un lugar muy pequeño. Y de hecho, depende de en qué situación, no sé, ahora mismo que yo estoy viviendo en una situación, ¿no? Con alguien que no nos estamos entendiendo, esa persona vería y diría, "Pues o sea, esta tía no está despierta, ¿entiendes? Entonces, no, yo no lo sé, ni yo lo diría de mí misma, que yo me haya... simplemente puedo decir que experimento en muchos momentos de mi día a día, estados de una dicha que no puedo sostener con mi cuerpo, que no sé, en catalán es diu em raja y no sé cómo se dice en castellano, brotar, que brotar, ¿no? brota, brota, brota y me doy cuenta que no me cabe y que no tiene sentido, que a lo mejor acabo de recibir un mensaje de alguien, incluso puede ser desagradable y yo estoy flipando de un estado interno de que no se me noto como si tuviera la sonrisa aquí arriba y no pudiera cambiar eso. Entonces me doy cuenta de que me doy cuenta de muchas cosas grandes, o sea, grandes de principios universales, de leyes universales que yo durante muchos años había estudiado, me había interesado conocer las reglas del juego de este universo para poder interactuar con él de una forma más inteligente. Yo decía, hombre, si hay reglas, pues las quiero conocer porque ya conozco los resultados de no saberlas, ¿no? Claro, Y una cosa era estudiarlas y otra cosa es cuando empiezan a revelarse dentro de ti como se le revelaron a otros de quien yo las he estudiado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que está ocurriendo, que ha ido ocurriendo cosas en mi conciencia. Puedo ver otras situaciones de más joven que ocurrían cosas en mi conciencia y soy consciente que me ocurrían a mí, le ocurren a todos. claro. Pero yo no tengo, si alguien me pregunta, yo muchas veces digo, ostras, o estoy profundamente dormida, ¿sabes? O sea, o estoy despierta y no me estoy dando cuenta de eso, porque no es una experiencia donde yo pueda decir estoy despierta. Yo me doy cuenta de cosas, pero me doy mucha cuenta de muchas cosas que no me doy cuenta. ¿Tú fuiste de las personas que te resististe mucho al cambio? Yo tuve momentos de mucho pánico. Yo experimenté algunos estados en los que entraba en un pánico profundo, en una experiencia de vacío muy, muy inmensa, ¿no? Y tengo recuerdos, de hecho lo hablo y tengo las escenas de de esos Mm. lugares en los que yo me daba cuenta que no tenía nada en mi mente a dónde cogerme, ¿no?
y sentía pánico absoluto, pánico absoluto. Em, y claro, no sé si la palabra es que me resistía o simplemente es que da mucho miedo, sobre todo las primeras veces. Es como que tu sistema nervioso no está acostumbrado a estos voltajes, es que no sé explicarlo, ¿no? Mm, Y de repente experimenta algo de un voltaje muy alto o muy distinto y reacciona con su mecanismo de supervivencia y de alerta, ¿no? Y entonces yo experimenté, estuve un año con ataques de pánico y ansiedad muy intensos. Tenía la sensación de que 3 veces al día me moría en cualquier parte, o sea, y experimentaba esa intensidad, que eso es la resistencia. Lo que pasa que nadie en ese momento me explicó que eso podía ser parte de este proceso y de este camino espiritual. Y entonces yo lo viví con mucha impotencia en su momento, con mucha intentando, o sea, salir de ahí y, ¿no? mm. Y entender por qué tenía la sensación que me iba a morir y por qué tenía la sensación que tenía que salvar mi vida tantas veces en el día, hasta que ya me rendí por agotamiento y ahí se empezó a abrir una puerta. Yo lo he dicho muchas veces que la experiencia mía con la ansiedad fue una puerta en la que yo entendí de forma mm, clarísima lo que es el miedo en estado puro, la rendición a la muerte, la rendición a la muerte también, y cómo funcionaba mi mente. O sea, porque yo decía, ¿cómo es posible? Lo viví mucho tiempo hasta que un día yo ya sentía que me estaba pasando algo realmente en el cerebro una noche y le pedí al que era mi compañero entonces que digo, mira, llévame a urgencias porque creo que esto es gordo ya, hasta esto no es... Y cuando, que fue la única vez que yo fui. Y cuando fui, yo pensaba que me estaba dando, yo espero que supongo que esto ayudará a muchas personas. Yo Seguro. pensaba que me estaba dando un derrame cerebral, o sea, es que eran sensaciones en el cráneo que ya las había experimentado, pero aquel día eran de rollo, o sea, yo estoy grave. O sea, y cuando me llevaron al hospital, me llevó y el médico tal me hace unas pruebas y me dice, no, no tienes nada, lo único que tienes es un ataque de ansiedad. Y yo, fue un impacto que yo dije, ¿cómo? Y le dije al tío, ¿no me estoy muriendo? Y me dice, no, no te estás muriendo, o sea, es un ataque de ansiedad. Pero ¿es capaz un ataque de ansiedad de generar en mí estas sensaciones tan fuertes de que me estoy volviendo loca, de que estoy enferma, o sea, de que tengo algo grave, que me está pasando algo grave físicamente y de que me estoy muriendo? No, 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 es simplemente esa ansiedad. ¿Cómo es posible que a través de una ilusión, o sea, una ilusión tenga la capacidad de hacer todo esto en mi cuerpo y en mí misma, ¿no? Durante tanto tiempo que he estado, y fue muy importante para mí, ahí hubo un punto de inflexión. A partir de ese día, el siguiente ataque de pánico que tuve, decidí entregarme, no hacer nada. Dije, "Y si me muero, me muero, porque yo ya no lucho más con esto". Me tumbé en la cama, el ataque de pánico pasó por mí, no es agradable. Mm. Y cuando me abrí los ojos y vi que no me había muerto, digo, ah, pues mira, no me he muerto, porque la sensación es real, la sensación que tienes es real. Digo, ah, pues no me he muerto, mira, pues ya está. Venga, y seguí. La siguiente vez que volví a tener otro amago hice lo mismo. Fue mucho más flojo, la tercera más flojo y cuarta nunca hubo. Hay que ver qué fuerza, aún siendo ilusoria, cómo podemos entrar en un mundo totalmente ficticio y creérnoslo de tal manera que lo experimentemos tal como se vive un ataque de ansiedad, para llegar a la conclusión de que, por lo menos, para llegar a la conclusión de que es falso, que el miedo no existe. Vamos a tratar este punto porque al final llegas aquí, todo eso ha sido una ficción que me ha llevado al punto de reconocer, de apertura o de despertar, es igual, llamémoslo como quiera, de decir, oye, el miedo que estaba sintiendo es falso. Alicia, podemos decirlo así. Sí, podemos decir que mi sistema nervioso no estaba familiarizado con cierto voltaje de energía o de que tiene la información, también tiene energía, y se asustaba. Entonces reaccionaba, pues eso, ¿no?
A medida, te lo decía por eso, ¿no? Por algunos espacios donde yo he sentido estos altos voltajes o altas frecuencias y en un primer momento mi cuerpo reaccionaba con lo que llamamos miedo. Ujú. Y mucha, como, "Ay, no me quepo", como, ¿no? Lo he experimentado muchas veces y claro, si no entendemos o si nadie nos dice, tranquila, tranquila, tu sistema, cuando pases por ahí unas cuantas veces, cuando tu sistema conecte con estas frecuencias unas cuantas más veces, empezará a familiarizarse con ellas y empezará a incorporarlas como algo familiar también. Y cada vez tendrás opción a ir elevando esa recepción de esos voltajes. No sé, le estoy llamando voltaje por Sí. llamarlo de alguna manera, como que es energía, ¿no? Y son frecuencias. Y eso sí que lo fui viendo, que primero entraba en pánico de diferentes maneras, ¿no? En una época fue con la ansiedad, después en otro momento entraba en pánico porque me daba cuenta que mi mente no me servía. Habían espacios que yo entraba en los que yo veía todo vacío, como si yo estuviera en medio de un océano y no pudiera acogerme a ninguna creencia en mi mente, a ninguna cosa en mi mente porque no había. Y yo buscaba así, y eso también era una sensación muy desagradable de, ¿qué es esto, no? Entonces, a veces, claro, lo que le llaman despertares o estos darse cuentas, a veces tienen que ver con espacios y estados de mucha plenitud, de mucha conexión, Mm. de mucha comunión, de unidad, experiencias de unidad, ¿no? Porque van todas, no digo que o tengas unas u otras, ¿no? Sino que a Mm. veces son de unidad, de comunión con otro ser, de fusión, de conexión con el todo, eh, a veces comprensiones, revelaciones del propio funcionamiento de este juego, de la película, de la vida, de enseñanzas que le fueron reveladas a otros seres importantes, ¿no? O iluminados. Y tú te das cuenta que se revelan en tu interior también esas enseñanzas como verdades reveladas internamente, ¿no? No aprendidas. Todo eso ocurre y también ocurren las otras, ¿no? Lo otro ocurre más cuando nos resistimos porque nos dan miedo estos espacios y hay resistencia, cosas que he experimentado y que también veo experimentar. Resistencia a la abundancia, resistencia a estados elevados de alegría, no de alegría por algún motivo, sino de alegría interna de tu propia existencia. Estados de amor que no cabes, ni te cabe, ni comprendes, ¿no? Hacia seres, personas o incluso desconocidos o lugares no comprendes o hacia nada simplemente brota y Mm. no comprendes. Entonces, cuando experimentaba estos estados con más dolor y con ansiedad y con pánico, cuando las primeras veces y por no conocer tampoco y resistirme porque yo sentía agitación y mucha intensidad y eso me hacía como querer frenar y controlar, Claro. ¿no? Y eso me Ponerte hacía entrar alerta. en pánico o en ansiedad. Mm. Ujú. ¿Qué es para ti, Alicia, el deseo? Mira, es una buena pregunta porque si le quito las connotaciones, yo hasta donde yo he llegado a ver, Ujú. he podido distinguir entre lo que es el deseo y lo que es un estado deseante. Eso me ha ayudado a mí, porque yo jugué mucho con mis deseos, en cierto, cuando empecé no sé si a comprender, pero a intuir, a escuchar que yo tenía algo que ver con mi mundo y que podía manifestar lo que, lo que me propusiera o lo que yo deseara, ¿no? Mm. Y experimenté muchas cosas, ¿no? Es que no puedo negar que todo eso yo lo viví, cambié mi escenario muchas veces y he experimentado los resultados de ese poder que tenemos, no por ser un humano, sino precisamente por ser canales, instrumentos de esa divinidad que es creadora y poderosa, ¿no? Que esa es la diferencia, entender que no es Mm. que mi ego sea creador, sino que el yo, Dios, es creador a Mm. través de mí, ¿no? Entonces,
es importante hacer esta distinción. Entonces, yo he podido llegar a ver lo diferente, un deseo, cuando en mí hay el deseo de algo, o el anhelo, o el gusto por algo, o la preferencia por algo, yo simplemente miro de ser honesta con eso, darle permiso y mirarlo, escribirlo, que es para mí uno de los recursos que más uso. Darle espacio, darle permiso y si me gusta mucho la idea, yo la sigo diciendo que sí. Y si veo que mi mente es un obstáculo para que esa idea se materialice, yo trabajo en mi mente, soltando mi mentalidad y accediendo a otras mentalidades que estén más alineadas con eso que sí me apetece como alma experimentar. Pero he visto que el estado deseante es otra cosa. Estado deseante es una frecuencia muy baja y muy dolorosa. Se siente impaciencia, se siente frustración, se siente insatisfacción, se siente dolor y además no es eficaz para manifestar porque esa vibración precisamente ofrece unos resultados que no son los que quieres, sino que son los que corresponden a esa baja vibración, ¿no? O Claro. ese bajo estado de conciencia. Pero a mí me ayudó mucho hacer esta distinción y me ha ayudado porque cuando caigo en el estado deseante lo sufro. En cambio, cuando yo me doy cuenta que me quiero cambiar el coche simplemente porque por comodidad, porque necesito otra cosa o quiero tal, me doy cuenta que le llamamos deseos, pero no va implícito un estado deseante. Simplemente le podríamos llamar preferencias, intención, objetivo, experiencia que me apetece vivir aquí en este plano, no sé, pero es distinto. No, no, y ahí yo estuve confusa por las líneas, por la espiritualidad, básicamente, ¿no? Porque parecía que era negativo y lo veía Sí. que yo dejé de jugar con las leyes del universo porque empecé a pensar que era incorrecto, que estaba mal, todo eso, que estamos aquí siendo instrumento de toda esa creación y lo veía como algo incorrecto y entré en conflicto Mm. hasta que empecé a observar estas cosas y también hasta que empecé a observar que personas en las que yo me fijaba como gurús ¿no? líderes de esta espiritualidad que no tiene que expresaría que el deseo es, bueno, que el deseo es un problema, ¿no? Es incorrecto. Yo veía que cuando necesitaban algo también lo pedían y lo recibían, ¿no? O sea, entonces, claro, yo decía, "Ostras, yo estoy renunciando a eso", pero claro, ellos se referían al estado deseante. El estado deseante, que es un estado de apego. Claro. Y ahí está el sufrimiento. Entonces, cuando tú quieres algo, solo tienes que reconocer dentro de ti, darle permiso, sentirte merecedor de ello y para eso quizás tendrás que trabajar a veces en tu autoconcepto, en el amor a ti mismo, en el valor de ti mismo, para que tú puedas sentirte merecedora y puedas expresar que necesitas cambiarte el coche sin que eso dentro de ti haya juicios, impedimentos, obstáculos, machaque bueno, tanto sacrificio que al final me crea que me lo merezco, ¿no? Claro. Y es que al final yo creo, Alicia, que lo menos importante de todo es, como tú dices, ese deseo personal, ¿no? Vamos a darnos cuenta ya de eso, porque tenemos innumerables ejemplos ya en nuestra vida que la cosa no funciona así, que eres responsable de tu vida cuando te das cuenta que estás siendo, viviendo en una experiencia compartida y así puedes estar al servicio de lo que sucede. Si no, estarás pendiente de un punto en el todo, de un punto que es el interés de María, el interés de Alicia, un punto en el todo. Y eso te convierte, como hemos aprendido, en una víctima o en un verdugo, que no es otra cosa que una forma de defenderte de una conciencia de unidad que ya está siendo, ¿no? No deja de ser, Alicia, una defensa ese papel que adoptamos algunas personas en formato víctima y otros en formato verdugo. Yo lo veo una inconsciencia.
porque yo la experimento a veces. De hecho, en esta situación que estoy viviendo con alguien con quien no nos estamos entendiendo, digamos, eh, yo me doy cuenta de que ahí yo estoy reaccionando emocionalmente y que al estar reaccionando, la dificultad que experimento en soltar mis argumentos para cerrar la inercia de un argumento, otro argumento, un argumento, otro argumento, ¿sabes? Y mantener esa separación y no permitir que el amor haga la unidad ahí y haga que exploten sus argumentos y los míos, y lo estoy viviendo yo. Entonces, soy consciente que la dificultad que puede suponer para el ser humano, porque lo estoy viviendo. Y otra persona a lo mejor me vería y diría, jolín, y si esta lo está viviendo, pues imagínate cualquier persona, ¿no? Pero es que esta que lo está viviendo no está en un lugar distinto del que está el que me está mirando. Solo que estamos tomando decisiones distintas en relación a lo que estamos experimentando y a lo que estamos viendo. ¿Cuánto de lo que estamos viviendo queremos ver? ¿No? Y me estoy dando cuenta de eso y la dificultad que estoy teniendo incluso yo, que hacía tiempo que no vivía tan claramente, de soltar, o sea, las ganas que tengo de seguir argumentando y defendiendo mi posición, manteniendo así esta experiencia de separación aparente, ¿no? De tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, la mía es tan válida como la tuya, y eso en cierto nivel de conciencia, sobre todo si has estado muy sometido a las opiniones de los demás, es un paso necesario al amor propio a veces, expresar tu punto de vista, ¿no? Y tu perspectiva. Pero no puedo quedarme ahí atascado porque si me quedo ahí, ya no, ya se pierde la subida, no sé explicarlo, ¿no? O sea, es un paso porque si tú has vivido callándote mucho tiempo, sometida a otra opinión, porque siempre el otro tiene más razón que tú, porque es más listo, porque es más tal, porque sabe más, por lo que sea, o porque no querías generar conflicto o lo que sea, puede ser que haya dentro de tu conciencia un paso necesario primero a la expresión desde de lo más, con la intención de entendimiento. Luego puede ser que no se dé ese entendimiento. Ahora tengo la oportunidad de no quedarme aquí, ¿no? Y veo los dos caminos, veo el camino de decirle, quiero contestar este mail para seguir argumentando y Claro. justificando, ¿no? Y explicándote esto para que tú lo entiendas y yo estar dándome cuenta que estoy alargando la unidad, estoy alargando la separación, Mm. porque si ahora digo, mira, suelto totalmente y te digo, mira, es verdad, estoy reaccionando emocionalmente, pero no le digo tú también, uff, el ego hace, no, o sea, es como un suicidio. Sí, pero lo bueno de eso es que eres consciente, Alicia, inmediatamente cuando está sucediendo. He tenido una conversación, inmediatamente no, ahora tengo que reconocerle. Es verdad, en el anterior mail reaccioné, pero a esto me refiero que yo puedo ver que es una voluntad que estamos teniendo las personas, que no Oh, es fácil, no es no, lo más fácil es decir, por tu culpa yo me siento así, eso es lo más fácil. por Y supuesto. tantas personas que estemos intentando, porque incluyo a la persona del mail, que lo está también intentando y que está siendo un espejo realmente de mí misma, pero incluso viéndolo, las ganas que tengo de decir, pues yo opino tal y de contrarrestar los argumentos. Y si no lo hago, siento que es como como si fuera un suicidio a mí misma, de darle totalmente la razón y dejarle que gane, o sea, y lo estoy viendo claramente, ¿no? Y ver las dos opciones y no sé cuál tomaré, porque también he descubierto algo aquí. Es que eres amado, hagas lo que hagas. No, no, cuando comprendo a veces estos principios, mira, me emociona. Cuando comprendo a veces estos principios así internamente, me doy cuenta que no hay ni un ápice de sombra, de dolor, de densidad,
incluso recientemente que tuve una comprensión de la ley del karma. Nunca hubiera imaginado que yo vería eso, nunca le había dado, ni la había, no sé. ¿Qué te llegó, Y ver Alicia? que ni había ni un ápice ni de culpa ni de nada. Es una forma de transmitir la información con mm, como si fueras un niño pequeño y te están diciendo, cariño, si haces esto, pues esto es lo que genera, ¿no? Si me enseñan los caminos, ¿no? De yo responder ese mail como, jolín, tío, tengo derecho de expresarme. Y eso en cierto lugar, depende de dónde vengas, es un paso necesario, pero tienes que seguir para arriba. Te juro, valoro y admiro el gramo de voluntad que pone cada ser humano para hacer esto que yo no pude hacer en el anterior mail, no estaba siendo consciente y ahora que lo soy veo la dificultad. Ujú, ujú. Y entonces digo, jolín, pues esto es lo que vive todo el mundo cada vez, Cada día, cada día, cada instante. cada vez. Mm, Tiene mucho mérito, Tiene mucho mérito tiene estar mucho aquí. mérito. Y querer ir a más y querer evolucionar y querer sentirse amada, recibir ese amor que nos llega y poder extenderlo, que para eso lo recibimos, ¿no? Una de las maneras prácticas, Alicia, de llevar lo espiritual a lo cotidiano es practicando, como sabes, la honestidad con uno mismo, ¿no? Ahora que hablábamos justamente de eso, porque nos damos cuenta al practicarla que muchas emociones y sensaciones que vivimos no queremos vivirlas tal como las estoy viviendo. Y ver eso es ver de frente al dolor, es verlo de frente. No hay que cambiar nada, pero sí darte el permiso para sentir lo que sientes. Si estás ante una situación que no deseas vivir, te das el permiso para no desear vivir eso. Y ese permiso de darte el permiso te trae la paz y prefieres la paz ante la razón que decíamos ahora, ¿no? Prefieres esa paz, ¿no? Y puedes llegar a abandonar esa razón porque lo otro tiene un poder tan fuerte sobre ti que no hay color, no se puede comparar, ¿no? Y si tu único y principal deseo es la paz interna, Alicia, finalmente descubres que hay pocas cosas en lo externo que te puedan alterar. ¿Tú lo vives así? Yo, ya que hablas de la honestidad, tengo que ser honesta. Yo todavía me doy cuenta que no estoy eligiendo la paz como única objetivo, ¿no? Cuando estuve más en contacto con el curso de milagros, porque mi compañero bueno, estuvo un par de años, ¿no? Inmerso, Mm. el curso lo basa todo en esto, ¿no? Este momento en el que tú ya no te interesa nada más, ¿no? Y lo único que te interesa es la paz, ¿no? Tu paz, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Yo, si soy honesta, me doy cuenta que no debo estar eligiendo eso todavía completamente. Básicamente, porque si lo estuviera eligiendo lo estaría experimentando completamente. Entonces, yo lo que sí sé es que si estás buscando, o sea, a ver cómo lo digo, si lo que elijo me es dado. Aquí el juego está en entender que muchas veces crees que estás eligiendo algo y que no se te está dando eso. Y yo invito ya y acompaño o señalo los espacios donde quiero que nos demos cuenta de que si no estamos teniendo eso, es que no lo estamos eligiendo realmente. Y no pasa nada de nuevo, porque yo me veo en párvulos y me veo repitiendo párvulos cada vez, cada vez que he venido aquí. Es una sensación de, ostras, pero aquí no hay ningún otro curso, que solo hay párvulos, solo hay guardería o qué pasa, ¿no? Entonces soy consciente de que no debo estar eligiendo como cosa única, ¿no? La paz, porque si no la estaría experimentando completamente en todo lugar y en todo momento. Y no es así. Entonces, yo podido descubrir también que cuando experimentamos dolor y cosas que no nos gustan, eh, hay algo dentro de nosotros que no quiere sentirlo, eso es verdad, y dice, no quiero sentir eso,
Mm. Pero yo he descubierto también otra parte que le encanta sentir eso. Y es la misma. Es ese aspecto, eso que le llamamos ego. Mm. Nuestro ego no quiere sentir eso y le encanta sentir eso. Esa dicotomía, eso es una neurosis, es una locura. Porque por un lado se alimenta y yo le escucho cuando siento dolor. A veces lo he escuchado físicamente, he escuchado el ña, 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 buscando algo que por lo que como que mi cuerpo pedía esa droga, ¿no? Cuando empiezas a vivirla menos a menudo y empiezas a tener más paz en muchos ámbitos de tu vida, Mm. incluso aunque ocurran desafíos, incluso aunque tengas reacciones emocionales, ¿eh? O sea, que Mm. es una cosa interna que yo puedo decir tal y meterle, y a veces se me escapa un grito a mi hija y aún así después se me pasa, se me escapa el grito y se vuelve al silencio, ¿no? Y desde fuera puede decir, madre mía, esta tía está como una cabra, ¿no? Pero desde dentro hay un algo que está, no lo sé explicar, que está en silencio. Cambiando un poco de tema, Alicia, ¿qué nos pasa con el dinero? ¿Como energía qué es? Hay personas que dicen, estoy haciendo lo que amo, pero no me llegan los recursos económicos, no, no está dando fruto esto que tanto amo y que pienso que es mi don. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué bloqueo hay ahí, Alicia? A ver, voy a decir hasta donde veo. Mm, eh, no sé, lo veo muy simple, pero eso no quiere decir que no me pueda ocurrir, ¿vale? Porque que yo conozca esos principios y conozca eso, no significa que yo no experimente si yo estoy desalineada con eso o si yo no Claro, hago claro. caso de esas leyes, tendré el mismo resultado que otra persona, ¿vale? Hoy estás muy honesta, Alicia, ¿eh? Te Intento veo, serlo, te veo. porque intento serlo porque me veo y me es inevitable. Yo cuando me veo, nos veo. Me es inevitable verlo como algo humano, no como Mm. algo Alicia únicamente, ¿no? Sino como algo humano. Mm. Entonces, em, si tú te identificas con alguien pobre, experimentas pobreza. Si te has identificado con alguien próspero, experimentas prosperidad. No va a fallar con nadie. O sea, esto se puede decir de un montón de maneras. Si yo me estoy identificado con alguien que no tiene dinero, experimento a esa identidad, el fruto de esa identidad. Si yo me estoy identificada con alguien abundante y próspera, experimento los frutos de esa identidad. Lo puedo decir de otra manera. Si yo estoy en una frecuencia, habitualmente estoy agradeciendo lo que tengo, me siento porque sentirse abundante, empecé a sentir abundante mucho antes de tener dinero. Claro. De hecho, en mi experiencia, yo he vivido mucho tiempo sin dinero, yo viví muchos años porque yo era activista, digamos, anticapitalista. Yo el dinero no quería verlo ni en pintura, vivía en casas, algunas ocupadas, otras que no eran ocupadas, pero pagábamos muy poco porque las reconstruíamos, vivía en comunidad con más gente. Mucho tiempo yo trabajaba lo justo para pagar lo que me gustaba hacer, que era viajar, y mi propia supervivencia. Y en ocasiones he vivido sin dinero y simplemente he ido a proyectos, fui pastora en un proyecto que no me pagaban. Yo solo iba allí a trabajar y no quería saber nada. Para mí el dinero era el mal del mundo, era el mal. Entonces había criticado, tenía creencias sobre las empresas, los empresarios, los ricos, sobre el capitalismo, ¿no? Muy duras y eso me impedía, bueno, no es que me impedía, yo era muy coherente en mis ideas. Pero algo que era sorprendente es que yo no me sentía pobre ni viviendo en esa precariedad, porque para mí no era precariedad. Yo sentía paz porque me sentía en coherencia. Y lo que me ocurría es que cuando yo necesitaba algo, me lo encontraba en la calle. Si en la casa necesitábamos sillas, nos las encontrábamos en la calle y yo era la más feliz del mundo. Para mí era gracias universo, ¿no? Entonces, cuando tú estás cerrada al dinero porque tu relación con él no es sana y porque dentro de ti realmente no tienes un permiso hacia esa experiencia y hacia esa energía, porque hay mucha
realmente tienes muchas asociaciones negativas en relación a eso, pues simplemente te aparecerán los recursos, pero no el dinero. Necesito unas sillas, no me viene el dinero para las sillas, me venían las sillas. Necesito un ventilador, aparecía el ventilador, pero en la calle, ¿no? De una forma que yo aceptaba y tenía un permiso interno de recibir. Pero yo emanaba esa abundancia, a mí no me faltaba de nada, solo que no me venía a través del dinero, solo me venía el dinero cuando yo me había propuesto un viaje, que era lo único donde yo permitía tener dinero. Es que fue muy obvio para mí, o sea, pero yo vivía en ese estado de abundancia, entonces yo me quería ir a Canadá, me hice un papel, porque era una convención, la última reunión de unos de indios americanos de una confederación, y yo quería estar allí como fuese. Y me puse mi papel, me escribí el dinero que me hacía falta, y me llegó a través de un familiar que apareció y me dijo, mira Alicia, que como todos los primos ya se han casado y han comprado pisos y yo les he regalado a todos pues cosas para sus pisos y en la boda, y tú como ya veo que ni te vas a casar ni te vas a comprar un piso, pues te lo doy ahora. Y me dio Vengo a traerte el dinero de tu viaje. me dio exactamente el dinero del viaje y yo llevaba en mi riñonera, en esa época llevaba con riñonera, le enseñé el POSIT que yo tenía del viaje a Canadá, de lo que costaba, y le dije, ¿te parecería bien que me lo gastara en esto? Me dijo que sí y me pude ir a Canadá, ¿no? Entonces, cada uno tiene el dinero que tiene permiso de tener, permiso interno. Y esto ha sido muy obvio. Yo empecé a tener dinero y a entrar dentro del permiso cuando fui madre, Mm. y en un día que fue clarísimo, hice un clic y dije dentro de mí clarísimamente, ahora sí quiero tener dinero. Y ese ahora sí abrió una presa que no fue inmediata, pero a partir de ahí empecé a investigar, a escuchar mentalidades, pues a leer libros sobre la mentalidad de prosperidad, a cambiar mi mente, porque yo veía que mi mente era un impedimento para eso. Si yo Mm. siempre había criticado eso y ahora quiero tenerlo, ¿entiendes? Es como que tú estés criticando siempre a una persona y quieras que esa persona tenga ganas de estar contigo. O sea, es que es que no tiene No ni tiene pies ni sentido. cabeza. Pues hay mucho de eso también digno de ser investigado por cada Ah. uno. Es que crea ¿No te mucha sirve? frustración, Alicia, eso. ¿Cómo? Personas que crean muchísima frustración. Personas que dicen, me estoy dedicando a lo que siento que debo dedicarme, pero eso no Sí, pero es fluye. que no tiene nada que ver con lo otro. Es Claro. decir, si yo me dedico, eso, a ver, es un vehículo. Es verdad que al menos mi experiencia también me dice que cuando yo estoy dedicada a lo que me da gozo Mm. y le da alas a mi alma, pues sí que viene acompañado de abundancia, y de prosperidad, pero vuelvo a decirte, viene acompañado de la prosperidad que yo permito dentro de mí, en función de con qué estoy identificada, cuáles son las creencias que rigen esa experiencia en concreto con el dinero, porque que tú hagas algo que te apasiona no lleva implícito que venga el dinero, a no ser que tú, además de hacer algo que te apasiona, estés abierta a recibirlo. Y eso significa tener una relación sana, saludable. Honesta, y a veces yo me hacía la pregunta y le he hecho a muchas personas esta pregunta, le he dicho, si tú fueras el dinero, tu dinero, ¿tú querrías estar contigo? ¿No? Entonces, yo he hecho mucho trabajo interno en ese nivel. Mm. Aparte de escuchar, me daba cuenta que mi mentalidad no me servía. Yo necesitaba cambiar mi mentalidad para poder ser una receptora de ese dinero, ¿no? Entonces estudié, leí, escuché y fui cambiando mi mentalidad. Hace 15 años yo escribía en libretas, quiero crear canales pasivos de ingresos, ¿no? Y para mí esa época no sabía ni lo que ni lo que significaba, ni cómo iba a hacer yo algo así. Y unos años después yo fui viendo que ya tenía esos canales de ingresos pasivos, ¿no? Entonces, hay áreas de tu vida en que vas a tener que poner un poco más de atención porque tu mentalidad no las acompaña, no está en coherencia con eso. Y ahí tú vas a tener que poner cierta voluntad para aprender algo nuevo que te permita relacionarte con el dinero como se relacionan los que lo tienen.
claro. Aprender de los que lo tienen, porque no lo tienen porque sí, lo tienen porque su vibración está en correspondencia con la del dinero y porque sus creencias lo sostienen y lo permiten porque se sienten merecedores de entrar en ese flujo. Hay una creencia que yo detecté y que dentro del mundo de la espiritualidad, como hay más personas sensibles y con intención de bondad, vamos a Mm. decirlo así, les es un obstáculo y es que creen que yo tenga dinero significa que otro no lo vaya a tener. Es- Entonces, por bondad y por unidad, no quiero hacer eso. Prefiero ser como todos. Eso es un miedo. Otro miedo es que tenemos miedo de generar en otros envidias y hay muchos, se despiertan muchos miedos cuando entras en el flujo de los recursos y también lo tienes que traspasar, ¿no? claro, Entonces, es un camino que no es de la noche a la mañana si lo quieres permanentemente. Si tú un día quieres manifestar 1.000 euros, es muy posible que lo puedas hacer, pero yo hablo de entrar en el flujo de los claro, recursos y claro, de estar en ese estado de abundancia, que no quiere decir que seas millonario, sino que hay un relajo y un descanso interno profundo en el que tú entras dentro de ese flujo y sabes que el dinero está de paso siempre, que es una claro. energía que tiene que estar en movimiento. Y entonces entra y sale y entra y me enriquece, pero enriquece mi experiencia y a la vez enriquece a las personas que hacen esto y que yo les pago para esto y que además les pago para esto. En cambio, cuando en otra me doy cuenta de que yo en otro momento no estaba abierta a esta experiencia. Mm. Hay mucho, y es un tema, para mí ha sido apasionante, Mm. sinceramente, ha sido apasionante. Y parece que sea dinero algo superficial, pero no es el dinero, es La aprender cómo energía. funciona la energía, cómo relacionarte con cualquier cosa, entrar Mm. en correspondencia energética con algo, es que me tengo que alinear con eso, lo que no puedo es tener un montón de prejuicios, un montón de miedos en relación al dinero Mm. y quejarme porque no me llega. Si no Claro. te llega es porque no lo quieres. Y ahí sí que es un acto de honestidad. Mm. ¿Qué es lo que temo que ocurra? ¿Qué es lo que temo que ocurra? Que no me van a querer, que, claro, yo prefiero estar como todo el mundo, porque si yo me pongo ahí y los demás me ven, es que hay un montón de chicha. Yo le vi ahí chicha para... ¡Buh! Y ha sido apasionante el camino. Y eso, y vuelvo a insistir, si yo me desalineo con ese flujo y si yo empiezo a sentirme escasa y empiezo a sentirme y a identificarme con alguien precario y pobre, volveré a experimentar eso. Claro, Porque no es que se me dé la abundancia por mi persona, sino por alineamiento con eso en concreto. claro. Y por otro lado, Alicia, si estás haciendo algo que amas, disfrútalo y desapégate de los resultados, ¿no? Sí, Básicamente porque si estás pendiente de obtener un resultado concreto, te estás olvidando de vivir eso que te apasiona. Por lo tanto, el y, desapego también en el resultado. Sí, pero eso realmente es más fácil decirlo que hacerlo. Por Sobre supuesto. todo es que depende de las circunstancias, ¿no? No es lo mismo alguien. Por eso yo muchas veces le aconsejo a la gente que no deje sus trabajos, que empiece a ofrecer aquello que les da gozo hasta que eso que les da gozo tome el protagonismo y ya no tengas tiempo para trabajar. Porque esa es una manera de que no entres en una vibración de escasez en la cual estés buscando clientes, buscando pacientes, porque energéticamente los demás lo reciben y eso nadie quiere. Es que eso es repulsión lo que genera. Mm. Entonces, si tú no puedes vivir tranquilo, eh, dejando tu empleo y dedicándote a eso que te apasiona y estás en un estado de escasez, haciendo eso que te apasiona, un estado de escasez tendrá resultados de escasez, aunque tú hagas el pino puente. Esto es una. La otra cosa es, si yo estoy eligiendo paz o ser feliz, eso no lleva implícito que tengas dinero o no lo tengas. Entonces, esto es algo que además tienes que elegir si esa es la experiencia que quieres tener. Mm. Ujú. Entonces, para mí no son excluyentes que tú eh, quieras dedicarte a lo que te gusta y además
quieras entrar dentro de ese flujo de los recursos. Obviamente, si cuando van juntos es una bola de nieve impresionante. Es precioso, ¿no? Verlo, pero mm, también es desafiante. No, no se para ahí la cosa. claro. Detrás de todo esto, Alicia, veo unas profundo miedo a lo que decías, ¿no? A brillar, un profundo miedo a ser quien eres, a dejarte ser quien eres, a permitirte ser lo que eres, sin nada más que eso, gozar ahí, en ese nivel, disfrutarte ahí, en ese nivel, ese miedo a brillar que a veces utilizamos como excusa para pasar a un segundo plano y permanecer ahí por el resto de nuestras vidas, ¿no? Por favor, hay que dar un paso adelante, sin miedo, si lo deseas verdaderamente, porque ese deseo del alma está ahí queriendo expresarse, ¿no, Alicia? Y lo estamos acallando por el temor, ¿no? A esos condicionamientos, ¿no? Mm. Sí, yo la verdad es que comprendo el miedo que da, ¿no? El brillo. Es que sí, es que es luz, ¿no? Mm, pero también experimento el desafío que supone eso, ¿no? Alrededor, porque hay quien te ve como una inspiración y hay quien te ve como una amenaza a su propio confort, ¿no? Y eso no es agradable. Yo he cruzado muchos miedos en relación a lo que hago, muchos miedos y inseguridades en relación a estar expuesta a que cualquiera opina, a que ser juzgada, y todavía me importa mucho. Entonces, todavía me importa y por eso yo tengo mis cosas. He tenido hasta cierto punto capadas yo misma, como un tope, ¿no? De hasta aquí me es cómodo, ¿no? Mm, Y cada vez que, ahora que se está abriendo, que hay una propuesta de apertura, experimento mi sistema nervioso y de amenaza, como me dice, lárgate corriendo de aquí que te van a ver, ¿sabes? Entonces, realmente me apasiona ser consciente de todo eso, porque puedo mirar a otro y entender y ver su miedo al brillo y comprenderlo totalmente y decirle, compañero, si no pasa nada, puedes hacerlo y puedes no hacerlo, porque en este juego no hace falta nada más que, es decir, lo que quieres es paz, solo con que elijas paz ya no importará nada, no importará nada, porque dará igual si haces esto o haces aquello, si tu alma se hace lo que venía a hacer o no lo hace, porque la paz será suficiente. Pero si esa no es tu elección o todavía o no has venido aquí a eso, y sí sientes un rugido, que yo experimentaba un rugido, ¿no? Y a pesar de los miedos, yo me retiraba y decía, yo no quiero más, yo me vuelvo a la cocina, yo no quiero tal, ¿no? Y cuando ya me había calmado un poco, ya estaba, me llenaba de gozo solo la idea de hacer un retiro en una casa o de hacer no sé qué, y volví a juntar gente a mi casa. Y yo veía que hay un algo mayor que yo que le importa tres pepinos mi opinión y que eso algo más grande que yo es lo que hace que cruce y cruce y yo me pire y yo diga no y vuelvo mm, aquí y no se me pasa, ¿no? Entonces, tienes que elegir. Aquí toda experiencia en la tercera dimensión o en este mundo, mm, nosotros vivimos en un mundo invisible de infinitas posibilidades, infinitas carreteras, posibilidades de experiencia. Y todas están latentes. Para que se experimenten en la 3D, cualquiera de ellas, tienes que elegirla. Y o la eliges conscientemente o se elige inconscientemente, pero siempre estás eligiéndolas. Entonces, yo ya que estoy aquí en este juego, yo no tengo ese anhelo de momento de renunciar a este juego. No lo tengo. A mí sí todavía me importa una cosa o la otra. ya. Prefiero hacer lo que hago que trabajar en un supermercado. Tengo preferencias de cosas y para ser honesta, entonces no sé si de aquí 10 años ya no las tendré porque mi conciencia estará en otro lugar, pero hoy por hoy es así y no me siento ya mal por ello.
Entonces, entrar en paz con eso y poder decir, yo ya he comprendido que aquí hay infinitas, es un mundo de infinitas posibilidades con cada una de las experiencias. Con esto mismo de esta relación con un email y yo veo las carreteras. Si yo digo esto ahora, esto va tiene un destino. Si Claro. yo hago esto, tiene otro destino. Entonces, para que, ¿cuál quiero ver aquí manifestada? La voy a elegir yo. Y lo voy a elegir o conscientemente o a través de mi propia identidad y aquello con lo que me identifico, aquello, la energía con la que vibro, el sentimiento y frecuencia con la que estoy mayoritariamente, con las creencias que estoy eligiendo que sean mis filtros, y todo eso opera de forma inconsciente. Entonces, puestos a elegir, pues hay cosas que sí, prefiero elegirlas conscientemente. Y cuando las elijo conscientemente es el primer paso a verlas manifestadas. Claro, porque ¿qué es tu vida? Sino toda tu expresión inconsciente que se está manifestando. Si tu inconsciente no está oculto, si tú solo tienes que mirar tu vida con atención para descubrir qué se oculta ante ti, qué se oculta y qué estás deseando no ver, pero el escenario está en marcha, ¿no, Alicia? Solo hay que Sí. mirarlo. Has dicho una frase buenísima, ¿qué está oculto frente a ti? O sea, es una paradoja impresionante, ¿no? Sí, 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 yo también sí. tengo bueno, creo que hasta donde llega mi comprensión es así, ¿no? Que es el mundo externo es mi inconsciente volcado afuera, ¿no? Y que si quiero ir a buscar una creencia que desconozco, solo tengo que ir a mirar. Si yo quiero ir a buscar, digo, claro, es que el problema son las creencias inconscientes en relación al dinero, ¿no? Y claro, como no las puedo conocer, no, 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 son obvias. Tú solo tienes que mirar en ese área qué experiencia estás teniendo tú y será la forma más clara, cristalina y sin juegos de tu mente de que si yo ya estoy en no sé qué punto, ¿no? Cuando alguien, no, es que yo ya estoy en otra onda y ya estoy en abundancia, porque tal, y yo, claro, tengo que hacerte caer en la tierra primero para que tomes conciencia de la realidad y después de ahí, entonces sí ves a mirar a una de las potenciales para poner tu atención allí, pero no desde el autoengaño, sino de la libre elección, desde la libertad, que es Ujú, muy diferente, porque es muy diferente que tú creas que estás, que yo crea que estoy ya en abundancia, pero estoy manifestando escasez económica, que tú seas consciente de que tus creencias y tu manera de pensar hasta hoy ha manifestado esta realidad, claro. pero que tú, sabiendo que puedes elegir, libremente voy a elegir otra experiencia y la voy a elegir poniendo atención en ello, más energía, dando permiso, viendo, trabajando en mi merecimiento, trabajando en mi autoconcepto, en el amor a mí mismo. O sea, hubo una vez que se me cayó una verdad así muy gorda que fue, todavía la tengo como si me latieran, y era, amarse a uno mismo cambia la realidad. O sea, podría estar el juego de tú con la manifestación y esta conversación con el universo y con la Resumido ahí. materia basado en esto. El Mm, amor a uno mismo cambia la realidad. Cuanto más te ames en todos los espacios, incluso cuando reacciono emocionalmente, amor incondicional a mí misma, que es una de las cosas que tú querías hablar. sí. Amor incondicional a mí misma. Eso, eso es merecimiento. Eso es ir poniendo, abriendo espacios de merecimiento. Cada vez que tú, Y- una mm. acción, pensamientos que tú te machacarías o te dirías que eso ya no lo puedes experimentar y decides amarte a ti misma, e incluso con eso abre espacios de merecimiento y de permiso interno a toda la abundancia, el amor, la paz, la armonía, la belleza, que son como atributos o reflejo de la divinidad a la que estamos representando. Sí, no, de verdad que se puede superar el autoengaño, que está tan extendido, es que lo vemos a cada instante, vemos cómo utilizamos esos recursos de autoengaño por no sentirnos merecedores, por no sentirnos amados. Y de verdad que se puede superar el autoengaño, de verdad que podemos mirarnos a los ojos frente al espejo, a nosotros mismos y decirnos las verdades
que es la manera de avanzar, que no podemos seguir construyendo algo falso, que dejemos eso ya, que podemos decirnos la verdad, que no pasa nada, que hay amor para todos. Alicia, que hay amor para todos, que el amor es infinito, que la fuente es infinita, Inagotable, ¿verdad? la única fuente inagotable. Sí, es así. Mm, Cuando digamos y decirnos las verdades, tenemos que saber que no son verdades absolutas, solo son reconocimientos momentáneos de lo que estoy experimentando y de en qué he creído hasta mm, ahora y qué se ha manifestado a través de lo que he creído y mi forma de pensar y hasta ahora. Y que ahí tengo un espacio de volver a elegir. Y mm, de que siempre voy a estar viendo afuera espacios inconscientes, no se va a acabar. Y aunque estés ya experimentando cosas muy amplias y expandidas y estados maravillosos de alegría interna, de sentido, de éxtasis, también tendrás todavía muchos espacios, no tantos, pero cuando los tienes son profundos también de vacío, de, de sinsentido, de, ostras, ¿y ahora esto a qué viene? ¿No? Y sigue siendo eso, sigue siendo esto a qué viene, pues porque he puesto luz en todos estos espacios y aquí todavía no hay luz, vamos a por él. Pero claro. claro, esos espacios donde no había luz suelen parecernos desagradables, como es una conversación incómoda, ¿no? Mm, Pero sí que veo que poco a poco, yo la sensación que tengo es que se ha creado un mecanismo, no sé si se ha creado o se revela un mecanismo interno en el cual ya me pasa por encima. Ya no es tanto que yo quiera hacer eso, sino que lo hace y no tengo opciones. O sea, puedo resistirme un poco como ha sido, he respondido a un mail y he respondido con una reacción emocional, ¿no? Se me ha devuelto el fruto de esa reacción emocional. ¿Que cuál es el fruto de una reacción emocional? Otra reacción emocional. Alguien tiene que parar esa inercia, pero para eso necesito renunciar a la separación, al dolor, a la razón, ¿sabes? Y no es fácil, pero tengo la opción de hacerlo. Luego la tendrá él y luego la volveré a tener yo. claro, Y no sé cuánto vamos a tardar porque el amor incondicional es un hecho, total. es un hecho. No Mm, pasa absolutamente nada. Si yo, aun viéndolo, elijo tener razón. Y entonces el otro me la devolverá porque es que a no ser que él renuncie a su ego y haga eso y será en beneficio de sí mismo primero. Pero mm, eso no te das, no lo parece. Pero sí que surge un mecanismo como que se empieza como una bola de nieve que empieza a funcionar por sí mismo y que ya me prepara para hacer esa renuncia en esta conversación, por ejemplo, ¿no? claro. Y eso va ocurriendo a medida que tú vas eligiendo Mm, luz aquí y amor a mí misma, luz mm, aquí y amor a mí misma, aunque la cague y la voy a cagar un montón de veces más. ujú. Y Amor a descubres mí eso, misma. que lo Amor mejor para ti, incondicional. claro, lo mejor para ti tiene que ser lo mejor para todos. Es que Es eso así, es lo que Alicia. ya, ese es cuando tú ya en tu mundo interno has comprendido que cuando tienes las ganas de crear algo, cuando tú ya has comprendido que esas ganas son Dios, antes de explicarlo, A tu través, cuando tú ya puedes decir yo soy Dios y tu ego no cree que te estés refiriendo a él, ahí te darás cuenta que todo lo que se manifiesta a través de ti es Dios manifestándose a través de ti, que todos los deseos, incluso que tú puedas experimentar y llamarle deseos, no son más que ideas o energía que se quiere materializar a través de ti. Em, entonces, eso es otro registro de las cosas. Ya no hay tanto dilema en si tiene sentido, si esto viene de dónde viene, si es mi ego, si es otra cosa.
porque puedes experimentar claramente, bueno, no lo sé, a lo mejor estoy muy equivocada, es lo que te digo, que a veces digo, no sé si estoy muy dormida o estoy muy despierta, ¿vale? Porque me da la sensación que puedo discernir cuando este yo soy Dios no es un yo ego soy Dios, sino Mm. que es un yo Dios soy Dios, con una naturalidad que no hay un ápice de empoderamiento siquiera, es un simple reconocimiento de tu naturaleza. Claro. Y además el deseo, Alicia, ahora que lo has nombrado, eh, yo siempre digo que el deseo no se desea, el deseo se ama. Ama lo que nazca en ti. ¿Qué más te da si es del alma o si es del ego, de qué es? Nace en ti, ámalo. No puedes querer conquistar el deseo. El deseo se ama y se va a manifestar o no se va a manifestar, pero ámalo, eso es un bien seguro. Ama lo que nazca de ti, lo que sea, lo que se muestre. ¿De dónde viene? Si es del ego, si es del alma, ¿qué más da al final? Está en ti, nace de ti, ámalo. Sí, ámalo, es una buena forma de verlo. Después, sí, claro, cuando es un deseo egoico, tiene otra textura, también los resultados, ¿no? Pero al amarlo, Pero al desaparece si es amarlo, egoico. ya lo estoy Claro, entregando, no sé explicarlo, claro. ¿no? Ya entro en otra vibración. También es que este juego está muy bien diseñado. A más alta es tu frecuencia, más manifestador te vuelves, más rápido es este juego. Pero es que todo Sí. va junto, tus deseos también son diferentes de Mm, los que son en otra vibración. Entonces, cuando tú estás vibrando con una vibración más densa desde el miedo, desde ese estado deseante, no se manifiestan tus deseos, porque es una cuestión de correspondencia de energía energética, ¿no? Entonces, esto está tan bien diseñado que que es impresionante. A más se expande tu conciencia, más alta vibración, más manifestador te vuelves incluso antes de decirlo. claro, Y tus deseos ya ves que ya no son ni tuyos, porque quizás tú no los elegirías realmente de esa manera, ¿no? Tú te irías por patas, como me está pasando a mí con cierta cosa, claro. pero ves que eso va a pasarte por encima. Entonces, y ves que se manifiesta inmediatamente. Y ves que entras dentro, que ya no es que experimentas sincronía, sino que vives dentro de una inmensa Claro. sincronía en el que tú eres una parte de esa sincronía, Mm. movilizado en una melodía y en una sinfonía como un reloj suizo. Sí. Y por otro lado, Alicia, no sé si te sucede a ti, pero al igual que se manifiesta de forma más evidente y más deprisa, tienes, entre comillas lo voy a decir, pero tienes como el poder interno de resolver unos nudos dentro de ti que van a evitar la manifestación de eso, que no necesitas la manifestación, que no necesitas pasar a la acción porque aquello ya se ha resuelto en ti. ¿Te sucede? Es como no necesitamos que esto se haga Sí. explícito porque ya lo he trascendido, ya he superado esos nudos que por lo tanto no tiene ningún sentido, o sí, pero en algunos casos no tiene ningún sentido que eso se manifieste. Y eso también es maravilloso verlo, porque no Sí. necesitas pasar a la acción, se Es resuelve que, en ti. es que se resuelve, claro, este es para mí en la gran, no sé, y la mayoría de las cosas las hago internas, ¿no? Incluso cuando me fascinó el juego este de ser co-creador de la realidad y de jugar con todo esto, a mí lo que me fascinó es que se pudiera hacer de forma interna, o sea, de que yo solo tenía que ocuparme de mi mundo interno. Eso me fascinó y me sigue fascinando. Sí que hay veces que también incluso esta opción llega un momento que obliga a un paso externo. Mm, Viene a web, o sea, viene claro, en bandeja y viene obvio, ¿no? Viene con todo. Pero es una pasada porque tanto como para una relación, como para
los estados que tú quieres ver representados, es decir, cuando yo empecé a entrar dentro de este flujo de los recursos o en este espacio que ya podía descansar, o sea que no me tenía que preocupar más por mi sustento ni mi supervivencia, primero fue un clic interno. Claro, Y ese clic interno, eh, yo a partir de ahí ya no deseé, porque ya era una cosa interna que ya se había asentado, o sea, yo había comprendido que ya no tenía que ocuparme de eso. claro. Y eso fue un estado interno. Mm. Y fue a través de jugar con un objetivo que yo le llamé mi vida felizmente resuelta, ¿no? Yo quería saber cómo, en esa época yo no sabía cómo iba a pagar la calefacción de la casa. O sea, sé lo que es estar en una experiencia de vida que dice una cosa y tú elegir en libertad otra y ir a mirar a esa posibilidad, a ese potencial y estar cuidándolo, amándolo, conectando con eso, entrando en correspondencia con eso, hasta que sea una realidad, primero dentro de mí, Claro. ese estado se comprendió dentro de mí y después se fue manifestando fuera de mí. Y esto lo hice con este objetivo de tu vida felizmente resuelta, Porque que no. justamente es un programa que estoy creando un programa de eso en concreto, ¿no? ¿Qué Porque estás yo haciendo ahora, comprendí Alicia? y ¿Qué estás me apetece. haciendo? Lo estoy creando para sacarlo próximamente. Vale. Creo que ojalá en menos en un mes y medio o así. Pero es que yo lo vi clarísimo porque yo me puse el objetivo de tu vida felizmente resuelta pensando en que es en el nivel económico. Yo no quería sufrir más por pagar cosas, ¿no? Pero mi sorpresa fue que a medida que yo fui conectando con esa frecuencia de cómo se siente alguien que no tiene que preocuparse absolutamente por nada, se me despertó algo mayor que la preocupación económica. O sea, ya no era eso, comprendí que aquí ya venía con la vida resuelta, que no tenía que preocuparme ni, o sea, que mi vida ya estaba resuelta y siempre iba a estar resuelta. O Mm. sea, no sé explicarlo porque no tiene que ver con que voy a tener $1.000.000, ¿sabes? Sino Es una era una comprensión. comprensión de una comprensión impresionante de yo no he venido aquí a ocuparme de eso se ocupa lo que me creó y me trajo aquí. Y comprender eso me dio un descanso que yo no tengo palabras para agradecer y ahí fue un punto de inflexión. Qué bueno. A partir de ahí yo he estado sostenida permanentemente en ese descanso en el cual todo lo demás ha ido viniendo, ¿no? Y cuando voy cambiando de niveles de pantallas en relación a la prosperidad Mm. a los recursos económicos, ¿no? Cifras más altas de entrada y de salida, todo esto que para mí cada vez que paso por allí es un desafío. Me doy cuenta que hay un momento en el que, ostras, veo claramente que hay una autopista en la que podría volver atrás y aún así hay un soporte universal que me dice, sigue valiendo lo mismo, sigue valiendo lo mismo. Antes era de 900 euros y ahora será de no sé cuántos mil, ¿vale? Mm. Euros, pero es lo mismo. Y Mm. vuelve a aparecer y a emerger renovada ese sostén que dice, no tienes que preocuparte por esto, sigue haciendo lo que tienes que hacer, sigue haciendo desde donde estás haciendo las cosas, cuida ese lugar desde donde, cuida el alineamiento Mm. de tu pensamiento, de tu mente, que eso no quiere decir que no tenga a veces miedo de cosas, simplemente en mayor parte del tiempo o en mayor parte de mi mente. Escucha a las personas que ya están en ese nivel y tienen mentalidad para sostener esas cifras, esos códigos de prosperidad, esos nuevos registros Mm. y escúchales, aprende de ellos y eso no va yo veo que no para. Claro. Entonces, esto es toda una propuesta que para mí es una invitación a que no superficialicemos nada de nuestra experiencia, Mm. porque todo, incluso lo superfluo, aparentemente superficial, puede estar Crea, ofreciéndonos crea. una expansión en nuestra conciencia y un cambio de vibración, porque para entrar en el flujo de los recursos tienes que vibrar
más alto de donde estás ahora. Tienes que entrar en paz con ese recurso, tienes que entrar en paz, abrir tu mente a eso. Y eso es un bien, primero, para ti interno, Mm, mucho antes de que eso sea una realidad. mm, mm. Somos sostenidos y estamos acompañados, porque Alicia, dices que los ángeles han aparecido en tu vida. Por favor, estamos acabando, pero explícame algo de esto, Madre mía. Yo, de esta esto sí relación. que, esto era lo último que yo me esperaba, vamos, que Eso me encanta, explicara. por favor. No digo cuando yo he Que, empezado a hablar que, de eso, que ¿no? tú, que tú, que tú no ni te lo esperabas, No, ¿verdad? no, En no, tu no, para vida. nada, para nada, para nada. Ya había pasado por allí porque, como todos, ya la mayoría de la gente que va a escuchar esta charla ya lleva muchos años Claro. pasando por muchos de los libros que todos hemos leído, muchas de las enseñanzas que todos hemos escuchado, ¿no? Mm, Y a veces, yo qué sé, yo por Los Ángeles pasé en un momento, ¿no? Por toda esta conexión con el mundo celestial y jugué con todo eso, de que realmente existía todo un soporte universal, ¿no? mm, En forma de seres que estaban aquí para facilitarnos la vida y que hemos venido conjuntamente a eso. Es decir, es como si hubiera todo un conjunto, ¿no? de equipo, que vienes aquí, no vienes solo, y vienes con un acceso a un super equipo que vienen a ayudarte precisamente a que tú no te tengas que ocupar de las cosas del mundo en ese aspecto de sustento y todo, sino de que tú puedas realizar lo que tú dijiste que querías venir a hacer. ¿No? Entonces, pero mm. claro, como esos seres también son creaciones, aunque no estén encarnados y sean espirituales, ¿no? Con otras frecuencias mucho más altas que no tienen cuerpo, precisamente porque un cuerpo no puede sostener esas frecuencias, pero claro, todo lo que está creado respeta las leyes universales y una de ellas es el libre albedrío. Entonces, no pueden, imagínate que tienes un equipazo que puede ayudarte y asistirte en todo, facilitarte la vida a niveles que tú ni te imaginas, enseñarte cómo relacionarte. O sea, no puedes imaginar el impacto que han tenido el que yo volviera a conectar con esto, que yo me abriera aún más que en su momento. Ujú, Eh, Empezar a experimentar el impacto de la presencia y la voluntad de ellos en relación a cuando tú te abres, ¿no? Y cuando tú tienes esa voluntad de conectar con eso, abrirte a ello, pedir asistencia, pedir lo que necesitas y empiezas a decir, "No, es que no puedo creer, o sea, qué increíble, es que es increíble, parece increíble realmente, ¿no? Pero nunca, no pueden ayudarte, no pueden asistirte, no pueden ofrecerte nada sin que tú lo pidas, porque ellos como seres que son creación también, en último término forman parte de la misma Matrix, de claro, la misma Maya, claro. porque aunque tengan otras frecuencias, son creaciones, Mm, mm. pero son creaciones de alta vibración, de alta frecuencia, que pueden elevar tus situaciones, tu mente, tu alma, tus momentos de Expansión. densidad, todo. Y es maravilloso. Yo me siento muy acompañada. Ujú, Antes ya hacía muchos años que yo me sentía muy acompañada por toda la creación, con esa conexión también con todo, ¿no? Con las águilas, con las señales, con cómo me sentía que me hablaba el universo y cómo se comunica conmigo con las manifestaciones. Y ya la experiencia de que además que el mundo invisible también te acompañe, o sea, eso es un grado ya madre mía. ¿Qué más se puede pedir, Alicia? Nada más. Mm, Solo cuando olvido eso y me siento en aislamiento, separada de Dios, de la conexión, ¿no? Son momentos puntuales como cuando ocurren dos cosas que me desafían y ya o empiezo a ver esa energía, ¿no? De sinsentido, de qué hago aquí, para qué estoy aquí, me quiero ir del mundo, ¿no? Es como una energía muy densa que mm. te entran ganas de decir, ay, me quiero ir de este planeta ya, tío, que venirme a buscar la nave que me dejó aquí, que venga ya a buscarme, ¿qué es esto? No quiero estar más aquí, ¿no?
Y yo empiezo a pedir ahí ayuda a los ángeles, a arcángeles, y empiezo a ver cómo toda esa densidad se empieza a aligerar y vuelvo a entrar en estos estados de alegría. Miro eso, estaba así y no sé, ya no sé, es como si no estuviera o eres consciente de que eso está, pero como un velo. Mm. Es esta vida y todos los registros a los que tenemos acceso es inacabable, yo creo. Es maravillosa y que es eso, ¿no? Es esa compañía, es ese milagro de la vida constantemente, ¿no? Que te abre el corazón y te expande, ¿no? Bien visto, todo es un milagro, ¿no? Si lo miramos sin la vanidad del ego, ¿no? Todo es un milagro maravilloso ante nosotros y es una pena no darse cuenta y no abrirse a ello, porque yo sinceramente creo que estamos aquí para eso, ¿no? Para llevarnos todos esos bienes, dones que están aquí ante nosotros, ¿no? Para disfrutarnos, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Es un placer hablar contigo, me encanta. Eh, Te has mostrado tan honesta te has mostrado hoy, Alicia, te lo prometo, que me has dejado parada, la verdad, porque eres una persona para mí muy evolucionada, con un nivel de conciencia alto, muy alto, y hoy te has mostrado, sinceramente, has mostrado una humildad muy grande. Y te lo quería destacar porque lo he vivido así desde el principio en esta entrevista. O sea que te lo agradezco. Gracias y nos encontramos en este camino maravilloso, Alicia. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias a ti.